Buenas tardes con todos. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, les damos la bienvenida. Continuando con nuestra séptima clase del taller Control Parlamentario, hoy se tocarán los siguientes temas: control político en comisiones ordinarias y especiales, control político intraparlamentario. Cedemos la palabra a nuestro expositor, al doctor Giovanni Forno. Bienvenido, doctor. Muchas gracias al centro nuevamente por permitirme compartir con todos ustedes algunas reflexiones y algunas opiniones y conocimientos respecto a ese interesante tema del control parlamentario. El día de hoy tenemos la última sesión que estará a mi cargo como expositor, ya que la semana que viene, la última sesión, el día lunes, el protagonismo lo van a tener ustedes con las exposiciones de los trabajos que desde el primer día hemos venido conversando cómo se iban a realizar, en qué consistían, etcétera, etcétera. Como recordarán, el día de hoy, miércoles 23 de noviembre, es el último día para presentar los trabajos. Y la hora final en que pueden ser presentados es hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Y hago hincapié en esto porque hasta el momento solo se han recibido a través del chat grupal de WhatsApp 3 trabajos. El primero llegó a las 10 de la mañana con 9 minutos, el grupo 7, que ha presentado su PPT sobre la lectura del control parlamentario en la Constitución Política de 1993, balance y perspectiva. Luego ha sido presentado a las 12, con 12 minutos, el trabajo del PPT del grupo 5 sobre comisiones investigadoras parlamentarias ante juicio de responsabilidad del presidente de la República, el doctor Iguiguren. Y finalmente se ha recibido a las 2 de la tarde el PPT del grupo 3, que ha trabajado la lectura de Alcántara sobre las relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina, un análisis de la estructura, veto, insistencia y control político. Estos son, hasta el momento, y estoy en este momento revisando justamente el chat grupal y verificando que efectivamente son los 3 únicos trabajos que hasta el momento se han recibido. Por lo tanto, eso quiere decir que hay 7 grupos que todavía faltan entregar sus trabajos, porque lo que se registró en su momento fueron 10 grupos. Eso está todo debidamente documentado, informado al CEP y documentado en el propio grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, le quisiera pedir a los grupos 1, el coordinador, el señor Pando Sánchez, al grupo 2, el coordinador Díaz Guinta, el grupo 4, la coordinadora, la señora Zorrilla Quispe, el grupo 6, el coordinador, el señor Calderón Chupanqui, el grupo 8, la coordinadora señora Mendieta Leiva, el grupo 9, el coordinador Advíncula Medrano, y el grupo 10, el coordinador Arazuela Martínez. A todos ellos, por favor, que presenten sus PPTs en lo que queda de la jornada de hoy, porque nuevamente quiero ser bien claro para que no haya ningún tipo de malentendido
ningún tipo de problema posterior, se les ha recalcado todas las sesiones. Al inicio de cada sesión he reservado unos minutos para recordarles que hay que hacer el trabajo, de qué consistía, qué preguntas había que responder, cómo se debía presentar, y dejé en claro en cada una de las sesiones que la fecha última era el día de hoy y que se iban a recibir solo hasta las 11:59 de la noche, y que solamente iban a ser recibidos a través del WhatsApp, del chat grupal que el centro tuvo la gentileza de armar, que se denomina control parlamentario como nuestro curso. Entonces, por favor, este es el 50% de la nota final para la aprobación del curso. Así que, bueno, todavía hay algo de tiempo. Espero que por ese trabajo no pierdan la clase de hoy. Pero todavía hay algo de tiempo para terminar sus PPTs. Tenemos poco más de 5 horas hasta las 11:59 para que puedan cumplir con la entrega de sus trabajos. Dicho Profesor, le esto, habla Armando. perdón, ¿sí? ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre este tema antes de iniciar la sesión? Sí, profesor, brevemente, que había puesto a consideración mi tema por el tema que mi grupo parece porque entonces yo tuve la iniciativa de presentar una lectura personal para su consideración y pueda ser considerado como persona sola, ya que el grupo 8, que soy parte, eh, ya una persona se ha retirado, ya hay una descoordinación dentro, ¿no? Entonces, escogí una lectura que no había escogido por ninguno de los grupos, ¿no? Para que usted, si se considera bien, puede exponer yo solo, ¿no? Sí, señor Barrates, a través del chat yo recibí el documento que envió. No tenía conocimiento absoluto hasta el momento que recibí que leí su mensaje a las 4 de la tarde con 45 minutos, que había habido algún tipo de problema en el grupo. Hubiera sido mejor tenerlo con conocimiento desde el momento en que se produjo ese impasse en el grupo, ¿no? Sobre todo porque cada semana he estado haciendo el recuerdo de este tema. Al término de la sesión del día de hoy, yo voy a dialogar con los encargados del centro, porque yo solamente soy el profesor, ellos son los que tienen la carga académica. Así que voy a conversar con ellos a ver cuál es la mejor forma, si es que es posible solucionar el impasse, teniendo en cuenta de que las reglas están claras y que si se hace una excepción con uno, tendría que hacerse una excepción con todos. Entonces, voy a dialogar con los encargados del centro y de acuerdo a lo que se determine, se le informará oportunamente. Bueno, me imagino que el señor Barrantes ha escuchado y ha comprendido el Ok, alcance que se profesor. le ha dado. Perfecto, perfecto, señor Barrantes. Antes de entrar al tema de fondo de la sesión de hoy, y dado que hoy, valga la redundancia, es el último plazo para la entrega, ¿hay alguna consulta o algún problema que alguien desee manifestar para solucionar el tema de los trabajos antes de terminar la sesión de hoy y que puedan ya culminar con ello? Bueno, si no hay ninguna observación, ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna consulta de ninguna especie, entonces, agradeciéndoles nuevamente al centro por permitirme participar de este taller con ustedes, y agradeciéndoles a ustedes por venir cada lunes y miércoles a escuchar lo que tengo para ustedes para compartir. Vamos a iniciar ya de inmediato entonces la sesión del día de hoy, para lo cual voy a, si me permiten un minuto, voy a compartir con ustedes el PowerPoint que he preparado para la presente sesión. Como cada semana y antes de entrar al fondo
de la sesión que nos toca, un muy breve resumen de lo que vimos en la sesión del día lunes. En la sesión del día lunes estuvimos abocados a tratar el tema de el control político respecto de las facultades legislativas que constitucionalmente le corresponden al presidente de la República, y en virtud de ello estuvimos revisando en extenso el procedimiento de control respecto de los decretos legislativos, cómo se originan los decretos legislativos, qué clase de decretos legislativos hay y cuál es el procedimiento para que el Congreso pueda hacer el control político, control parlamentario respecto de estas normas con rango de ley que puede emitir el presidente de la República previa habilitación para ello del Congreso. Vimos también luego los decretos de urgencia. ¿Qué son los decretos de urgencia? ¿Cuáles son las características que ellos tienen? ¿Cuál es el procedimiento para el control de los decretos de urgencia? Y finalmente nos referimos a los tratados internacionales ejecutivos. En este caso, igualmente, revisamos cuál es el procedimiento correspondiente para la realización del control político de este tercer mecanismo mediante el cual el presidente de la República puede constitucionalmente legislar o emitir normas que tienen rango de ley. Entonces, eso fue lo que vimos en la sesión del día lunes. A eso nos abocamos. Y el día de hoy, y como les mencionaba, es la última clase en la cual yo voy a tener el gusto de hacerles estas exposiciones que he venido haciendo a lo largo de estas semanas. Vamos a tratar, hemos concluido con la sesión del lunes de revisar los mecanismos de control parlamentario que están previstos tanto en la Constitución como en el reglamento. El día de hoy vamos a ver cómo se ejerce el control parlamentario en las comisiones, especialmente en las comisiones ordinarias y en las comisiones especiales. Me permito recordarles que nuestro reglamento prevé 4 tipos de comisiones en el artículo 35. Las comisiones ordinarias, que todos sabemos son 24, las comisiones de investigación, las comisiones especiales y la comisión de ética parlamentaria. Las comisiones de investigación las hemos desarrollado y las hemos visto en su momento cuando vimos el procedimiento de investigación hace un par de semanas, o un par de clases, perdón. Entonces, hoy día en la primera parte vamos a ver cómo se realiza el control parlamentario desde las comisiones ordinarias y las comisiones especiales. Y también vamos a revisar el día de hoy lo que he dado en llamar control político intraparlamentario o un control político interno, si se quiere, de alguna manera ese sería el concepto. Pero antes de ingresar a ver estos dos temas que estaban previstos para la sesión del día de hoy, me pareció interesante, no lo tenía previsto cuando planteé las sesiones que íbamos a, o los temas que íbamos a realizar en las diversas sesiones de este curso,
No lo tenía previsto, pero me pareció interesante dado que yo les he pedido a ustedes un trabajo en el cual les pido finalmente una crítica reflexiva. Me pareció interesante formular yo también una suerte de crítica reflexiva al tema de la reglamentación de que nuestro reglamento del Congreso de la República ha establecido para regular todos los mecanismos de control que están reconocidos en la Constitución. Y para eso he preparado el cuadro que están revisando. En este momento tienen a la vista y efectivamente se puede notar, y eso es la razón de ser de esta lámina y de esta suerte de crítica constructiva, de reflexión crítica de nuestro reglamento, y resulta que hay alguna serie de inconsistencias. Los temas relacionados a los mecanismos o a los instrumentos, a las herramientas de control parlamentario, están de alguna manera diseminadas a lo largo del reglamento. Y al optar por esta difusión en distintos lugares de nuestro reglamento para el tratamiento de los instrumentos de control parlamentario, ha hecho que se traten de manera disímil, lo cual, digamos, es a mi modo de ver, incorrecto. Y quisiera señalarlo. La primera entrada al control parlamentario en el reglamento es en las disposiciones generales del capítulo preliminar. En esta sección del reglamento encontramos el artículo 5. ¿Qué dice el artículo 5? Función de control político, en la sumilla del artículo. Artículo 5. La función de control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigación y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el juicio político, cuidando que la Constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Entonces, este artículo tiene dos partes, un qué y un para qué. ¿Qué son o cuáles son? ¿Qué comprende el control político? La función de control político comprende, dice. Y hace una enumeración y habla de 8 puntos. Investidura del Consejo de Ministros. De ahí usa una frase algo larga y genérica, ¿no? Habla de el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta de la política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado. Entonces, aquí, de alguna manera, se están comprendiendo una serie de mecanismos de control parlamentario que lamentablemente no están siendo individualizados o señalados precisa y claramente. Obviamente podemos entender que aquí está la censura, la confianza, la interpelación, la estación de preguntas, ¿no? Todas estas figuras podrían ser englobadas en lo que se denomina debate, realización de actos, realización de investigaciones
y aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, de los actos de la administración y de las autoridades del Estado. Aunque autoridades del Estado es también un concepto muy gaseoso y muy amplio a la vez, y no necesariamente los instrumentos de control político están dirigidos a supervisar a las autoridades del Estado, ¿no? Sino más bien a las del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, usa en su enunciación este segundo concepto muy amplio, muy gaseoso. Primero investidura, segundo, todo esto de la debate, realización de actos, investigaciones y aprobación de los acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los acuerdos de administración y las autoridades del Estado. Dice también el ejercicio de la delegación de facultades. O sea, el control político comprende el ejercicio de la delegación de facultades legislativas. Ok, sí. Pero eso es solamente una parte de lo que se denomina control político sobre los actos normativos del presidente de la República. Entonces, no están comprendidos, por ejemplo, en este artículo los tratados ejecutivos internacionales. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, y dice después, el dictado de decretos de urgencia. Entonces, la redacción de este artículo, la crítica primera que estoy haciendo es que no es específica y no comprende todo lo que debía comprender, pero acá también hay un error, digamos, un error de redacción que implica un error conceptual bastante grande, porque este artículo debería ser leído, la función de control político comprende la investidura, la función de control político comprende el ejercicio de la delegación de facultades legislativas. Y también debería ser leído de la siguiente manera: la función de control político comprende el dictado de decretos de urgencia. Entonces, el dictado de decretos de urgencia, el dictado, no está comprendido en el control político. Lo que está comprendido no es el dictado de los decretos de urgencia, sino es la revisión de los decretos de urgencia que ha dictado el Poder Ejecutivo. Entonces, al haber este error de redacción en la enumeración de lo que comprende el control político, hay también, o trae consigo aparejado un error conceptual bastante grande y debería ser corregido. Bueno, seguimos. Entonces, habla el artículo 5 también sobre los decretos de urgencia. Dice: el dictado de los decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos. Y este concepto, fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, similar, por lo gaseoso, al concepto debate, realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno y de los actos de la administración. Entonces, esto puede generar, digo, la fiscalización sobre el uso y las disposiciones de bienes y de recursos públicos puede generar investigaciones, puede generar censuras, puede generar, no sé, interpelaciones, puede generar invitaciones a los ministros. Entonces, nuevamente, se hace una enumeración en algunos casos muy específica, como investidura, por ejemplo, y de otro lado muy gaseosa, como las que estoy señalando. Y eso, más allá de darle un contenido ilustrativo al reglamento, lo hace oscuro, lo hace gaseoso y lo hace, creo que, a mi juicio, difícil de entender. Señala también que está comprendido dentro de la función de control político el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República. Y esto, como ustedes ven, hay una línea amarilla, porque este ítem, como control político, no lo podemos encontrar en ninguno otro de los artículos relacionados a control político. Lo que lleva a reflexionar si el cumplimiento del presidente de la República de dar su mensaje a la nación una vez al año
el 28 de julio, un acto de control político. Y yo tengo serias dudas al respecto, porque más allá del acto de escuchar, el Congreso no realiza ningún acto, ninguna acción respecto de ese discurso. Eso no motiva un debate, no se desprende ninguna mecanismo que pueda usar los parlamentarios para cuestionar el discurso. Entonces, yo estoy tentado en pensar que el acto mediante el cual el Congreso de la República escucha al presidente de la República para dar su mensaje a la nación, lo veo más como un acto de representación, porque a través de los parlamentarios se da a conocer cuáles son los principales logros que ha tenido el gobierno en su año de gobierno, valga la redundancia, y también cuáles son las proyecciones para el siguiente año. No lo veo propiamente dicho como una función de control político. Pero bueno, el artículo 5 lo menciona. Menciona también al antejuicio político y ahí termina con la enumeración de qué comprende la función de control político. Pero como yo les decía, este artículo trae un qué y un para qué. ¿Qué comprende y para qué lo comprende? Para qué lo comprende es justamente lo que viene en la lectura final del artículo. Todos estos actividades o acciones o instrumentos que señala el artículo 5 como comprendidos dentro de la función de control político tienen un objeto. ¿Para qué? Dice el reglamento, cuidando que la Constitución política y las leyes se cumplan, disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Entonces, es una supervisión del cumplimiento y, aparejado a ello, de ser el caso, hacer efectiva la responsabilidad cuando haya incumplimiento, o sea, cuando haya infracción. Esto es lo que señala el artículo 5, que como les comentaba, es nuestra entrada, o la entrada que le da el reglamento a el tema de el control. Si avanzamos en la lectura del reglamento, llegamos al artículo 22, que está comprendido en el capítulo 2 referente al estatuto de los congresistas. ¿Y aquí de qué trata el artículo 22? De los derechos funcionales de los congresistas. Entonces el artículo 22 dice, los congresistas tienen derecho, el inciso B, a pedir los informes que estimen necesario a los órganos de gobierno y de la administración en general y obtener respuesta oportuna de ellos en el ejercicio de la facultad que concede el artículo 96 de la Constitución. Estos son los pedidos de información, ¿no? Pedidos de informes a los sectores en los que hemos tratado. Esto es un mecanismo de control político. Entonces, lo que dice el artículo 22 es que los congresistas tienen derecho, pues, a usar este mecanismo de control político. El literal C dice a presentar proposiciones de ley y las demás proposiciones contempladas en el presente reglamento. Y aquí, nuevamente, el artículo 22 incurre en el mismo defecto que el artículo 5. Contiene un artículo puntual para señalar el derecho que tienen los parlamentarios al ejercicio de un acto de control político para seguidamente referirse de manera genérica a una serie de actos posibles de control político. Porque como hemos revisado durante estas semanas, y solo de manera iniciativa, para no olvidar
o para que se dispense si omito algún instrumento, a través de las proposiciones contempladas en el reglamento, le hace mociones de orden del día. Los congresistas hacen ejercicio del derecho a interpelar, a solicitar la concurrencia de ministros, a censurar, a vacar, a suspender. Entonces, este artículo 22 entra al tema del control político, pero lo hace con dos errores, a mi juicio. Aquí usa en un acápite una redacción muy específica y en otro acápite una redacción muy general para que se interprete o para que se colija de su lectura cuáles podrían ser esos otros instrumentos. Pero además deja en el aire una serie de otros instrumentos a los cuales tienen derecho los congresistas para activar el control parlamentario y que no están mencionados en el artículo 22 como derecho de los congresistas. Por ejemplo, a las daciones de cuenta, a participar en los procesos de control político, en la fiscalización de las facultades legislativas de el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que el reglamento sigue adoleciendo de problemas de redacción que pueden ocasionar problemas de interpretación o de concepto. Seguimos avanzando en la lectura de nuestro reglamento y vamos a llegar, después de pasar por varios artículos, al artículo 64. El artículo 64 es el primer artículo del capítulo sobre procedimientos parlamentarios y el primer artículo también de la sección preliminar de este capítulo sobre disposiciones generales. El artículo 64 define y establece las clases de procedimientos parlamentarios. Entonces habla de procedimiento legislativo, de procedimiento de control político y de procedimientos especiales. Obviamente a nosotros nos interesa el procedimiento de control político. ¿Qué dice el artículo 64? Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Pueden ser, literal B, procedimientos de control político, que comprende la investidura, la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los ministros, 2, la invitación a los ministros para que informen, 3, las preguntas a los ministros, que entendemos debe ser la estación de preguntas, la solicitud de información a los ministros y a la administración en general, la censura y la extensión de confianza a los ministros, la investigación sobre cualquier asunto de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político. Entonces, este artículo es mucho más logrado que el artículo 5 y por supuesto que el artículo 22. Y salvo el concepto de dación de cuenta, es bastante específico en enumerar cuáles son los procedimientos que están comprendidos en el concepto procedimiento de control político, ¿no? Y hace toda una enumeración. El único concepto que es, digamos, no específico sino genérico es el de dación de cuenta, porque ahí está comprendiendo la dación de cuenta respecto de las facultades legislativas
que le corresponden constitucionalmente al Poder Ejecutivo, y también está hablando de la dación de cuentas sobre los decretos de excepción, ambos de temas que hemos desarrollado en diferentes sesiones en este taller. Entonces, probablemente el 64B hasta ahora sea el mejor de los artículos que nos provee el reglamento para introducirnos en el tema del control parlamentario. Es bastante superior, ciertamente, al artículo 5, que es bastante genérico y gaseoso, como he señalado, y es más completo en la numeración que realiza el artículo 22. Luego el 64, está el 68, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque el 68 no es un artículo necesariamente que tenga que ver con el control político per se, sino con una serie de facultades que tiene el parlamentario, dentro de las cuales se encuentran algunas de las relacionadas con el control político. Por ver, el artículo 68 se refiere a las mociones de orden del día. Y en este caso, lo que sí podemos decir es que hay una enumeración de mecanismos de control político que pueden ser ejercidos a través de la presentación de mociones de orden del día, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 68? Las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Se presentan ante la Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos. A. Solicitud de conformación de comisiones de investigación. Perfecto. Para iniciar un procedimiento de control político o control parlamentario respecto de los actos de gobierno, una comisión investigadora. ¿Y cómo se forma la comisión investigadora? A través de mociones de orden del día. B. Pedidos de interpelación y de invitación al Congreso, al Consejo de Ministros o a los miembros de forma individual para informar. Si bien es cierto, en un acápite habla de dos temas distintos, por lo menos sí los menciona puntualmente y específicamente. C. Pedido de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros en su conjunto o a los ministros en forma individual. F. Las proposiciones de vacancia de la Presidencia de la República para la causal previstos por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política. Es decir, la vacancia por permanente incapacidad física o moral. Entonces, claro, porque todos los otros actos o instrumentos de control político que no están acá señalados, se inician o se producen o se verifican no mediante mociones de orden del día. La única crítica que podría hacerle yo a este artículo 68 es que falta, así como figuran las proposiciones de vacancia, debería figurar en este mismo inciso o en un inciso adicional las proposiciones de suspensión del presidente de la República por las causales previstas en el artículo 114, que es el artículo que está en el cual se señala por qué causales se suspende el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, sí, a pesar de que está dirigido a ver solamente los instrumentos de control político cuya forma de iniciar o su método de accionar son mociones de orden del día, es incompleto, lamentablemente, porque falta uno, al menos, de los instrumentos de control político que pueden ser iniciados con una moción de orden del día, que es la suspensión. A menos que interpretemos, y ese sería, si no es la crítica por lo que falta, es una crítica por ser demasiado gaseoso y genérico, porque el literal dice pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de importancia nacional. Y ahí podría estar comprendida la suspensión.
pero nuevamente, si tenemos a los pedidos de interpelación, de invitación, de las investigaciones, de la censura, de la confianza y de la vacancia, todos específicamente con nombres propios y reseñados, invocados en este artículo 68 en diferentes literales, hubiera sido mejor que se mencione específicamente el tema de la suspensión y no de una manera genérica y gaseosa que nosotros suponemos que a través de eso podríamos decir que ahí está. No sabemos si el legislador lo pensó o simplemente se le pasó, ¿no? Ese es pues el artículo 68. Como les decía, el artículo 68 está en el capítulo referido a procedimientos parlamentarios, en la sección preliminar de disposiciones generales. Y ahí, en las disposiciones generales de los procedimientos parlamentarios, encontramos un artículo 69, que habla única y exclusivamente de los pedidos de informe. ¿Qué dice el artículo 69? Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir la información que consideren necesaria, ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. Entonces, en un artículo, en una sección sobre disposiciones generales de los procedimientos parlamentarios, se está normando un procedimiento específico de control parlamentario, lo cual también me parece inadecuado, sobre todo si vamos a ver más adelante, ahí, que es lo que toca ver ahora, hay todo un capítulo, en este mismo capítulo 4 de procedimientos parlamentarios, hay todo un capítulo, que es la sección segunda de este capítulo, que está dedicado todo el capítulo a tratar, definir, regular los procedimientos de control político. Y hay un artículo específico para ver las solicitudes de información a los ministros, que es el artículo 86. De alguna manera, el artículo 69 se adelanta con el tema pedidos de información a el 87. Y de alguna manera lo repite, o sea, es redundante. Por lo cual yo creo que este 69 no debía estar ahí, debía ser complementado y estar sus disposiciones comprendidas dentro de lo que es el 87. Porque como les decía, en esta sección segunda está dedicada a los procedimientos de control político. Y ahí están la investidura del Consejo de Ministros, artículo 82, que también está en el 64b y en el artículo 5. Está la interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, el artículo 83. La invitación a los miembros del Consejo de Ministros para informar, el artículo 84. La estación de preguntas y respuestas, artículo 85. La moción de censura y cuestiones de confianza facultativa, artículo 86. Recuerden que habíamos visto que hay cuestiones de confianza obligatorias y facultativas. La obligatoria es la interpelación, en la investidura, y las facultativas son en cualquier momento a discrecionalidad del presidente del Consejo de Ministros a los ministros. Podemos, como les comenté, cuando vimos este instrumento, recién se incorporó al reglamento en el año 2014. Y al incorporarlo en el reglamento, se estableció un nuevo mecanismo de control político. El artículo 88, procedimiento de investigación. El artículo 89, procedimiento de acusación constitucional. El artículo 90 o 89A, el pedido de denuncia de la Presidencia de la República por causal prevista en el inciso 2 del artículo 130 de la Constitución. El artículo 90, procedimiento de control sobre la legislación delegada.
Artículo 91, procedimiento de control sobre los decretos de urgencia. Artículo 92, procedimiento de control sobre los tratados ejecutivos. Y con ello termina todo este capítulo y sección, ¿no? La sección 2 del capítulo 4. Como vemos, todo lo que está regulado o casi todo lo que está regulado en este capítulo está en el artículo 64. Hay cosas que no están en el artículo 5. Solo quiero destacar dos asuntos. Uno, lo que acabo de mencionar, el procedimiento de control para el cumplimiento de la ley de transparencia no está en ninguna otra parte del reglamento, salvo en el capítulo 4, en la sección segunda. En el artículo a que me he referido, que es el 80 y... ya se me fue, perdón, un segundo. El 87 creo que es, el 87A. Efectivamente, 87A, control que regula el cumplimiento de la ley de transparencia y de acceso a la información pública. Al insertar este artículo 87A en el año 2014, en la sección segunda, sobre los procedimientos de control parlamentario del capítulo 4, procedimientos parlamentarios, yo creo que el legislador de su momento debió tener el cuidado de modificar, para incorporar esta figura, el artículo 5 y el artículo 64b, ¿no? Y esto ha sido una imprecisión, un descuido al incorporar una norma en el reglamento. Y lo otro que quisiera mencionar es que en esta sección segunda del capítulo 4, como en el artículo 64b, no está el mensaje anual del presidente de la República como un instrumento de control político. Solamente está en el artículo 5. Y les mencionaba en su momento que, a mi criterio, el mensaje del presidente de la República del Congreso, una vez al año, creo yo, no es un instrumento de control, porque no es un procedimiento parlamentario. Porque el artículo 64 dice que los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados. El mensaje del presidente no es un conjunto de actos, es un solo acto. Y al no ser un conjunto de actos, ni son sucesivos, ni son integrados, es un solo acto. Dice, procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso y la presentación del presidente ante el Congreso para dar su discurso anual no genera ni debate ni acuerdos, ¿no? Esos debates y acuerdos, esa promoción de debates y acuerdos, están destinados a producir leyes, resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones, que son los denominados procedimientos parlamentarios especiales. Eso me sirve a mí de sustento para pensar que efectivamente, conceptualmente, aunque lo diga el artículo 5, la presentación del presidente de la República ante el Pleno del Congreso para dar su informe anual el 28 de julio no es un acto de control político per se. Entonces, estos son las críticas, las reflexiones críticas que yo quería compartir con ustedes en esta instancia respecto en general de cómo nuestro reglamento del Congreso de la República ha regulado o regula los procedimientos de control. Siendo las 7 de la noche con 6 minutos, vamos a tomar, como es habitual, un break de 10 minutos y nos vamos a encontrar nuevamente a las 7:16. Así que, con permiso, nos vemos en 10 minutos. Retomamos la sesión. Mil disculpas por excederme del plazo fijado, pero recibí una llamada telefónica que no podía dejar de contestar. Ustedes saben que como funcionarios del Congreso estamos sujetos a veces a llamadas a cualquier hora, y hay llamadas que
que no pueden dejar de tomarse. Así que, agradeciendo su comprensión, vamos a retomar la sesión, para lo cual voy a colgar nuevamente el PPT. ¿Se visualiza correctamente el PPT? Todavía no, doctor. ¿Todavía no? No. A ver, ahí. A ver. Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. de nada. Entonces, de esta fase de crítica reflexiva a nuestro reglamento respecto de la regulación de los mecanismos de control parlamentario y de los procedimientos de control parlamentario, vamos a referirnos propiamente a lo que está programado para la clase de hoy. En primer lugar, el control político en comisiones ordinarias y comisiones especiales. Como les hablé en el inicio de esta sesión, tenemos 4 tipos de comisiones de acuerdo a lo que señala nuestro reglamento. Las comisiones ordinarias, las comisiones de investigación, las comisiones especiales y la de ética parlamentaria. Para efecto de lo que vamos a señalar estos minutos, es decir, del control político en comisiones, vamos a referirnos a las comisiones ordinarias y a las comisiones especiales. Como sabemos y como hemos señalado también en su momento, el reglamento, entre otras, señala que existen comisiones ordinarias y comisiones especiales en su artículo 35, clases de comisiones. Las comisiones ordinarias, según el literal A del artículo 35, son encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Sabemos que son 24 y que están de alguna manera vinculadas a los sectores de la administración, a los distintos sectores de la administración pública. Y las comisiones especiales son aquellas que están constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio especial o de trabajo conjunto con comisiones de gobierno, según acuerdo del Pleno de propuesta del presidente del Congreso. Varias comisiones especiales, como por ejemplo la del seguimiento del Acuerdo del Pacífico, la de la reconstrucción con el seguimiento de los hechos de reconstrucción con cambios, la del BRAEM, tenemos otra comisión especial, bueno, tenemos varias comisiones especiales. Y en tanto de las comisiones especiales, no necesariamente en todas ellas, porque por ejemplo, existe la comisión especial del CEMOL, que es la comisión especial que ve el tema de la legislación y de la expulsión del espectro normativo de las normas que han caído en desuso o que han sido derogadas tácitamente por otras leyes. Pero hay comisiones como las que he señalado, por ejemplo, una clarísima, la de reconstrucción con cambios, que qué duda cabe hacen o pueden hacer control político, al igual que los hacen las comisiones ordinarias. ¿Y cómo se realiza en las comisiones especiales este control parlamentario al gobierno? Se hace porque en comisiones ordinarias, como todos sabemos y lo hemos visto, se pueden convocar a los ministros de Estado y a los titulares de instituciones públicas autónomas y a los altos funcionarios de la administración pública nacional, regional y local para que las comisiones expongan a algún asunto que es de interés de la comisión. Y en ese acto de llamar a un ministro para que exponga o dé cuenta de algún tema de interés de la comisión, es pues que se está ejerciendo un mecanismo de control político. De alguna manera es similar, en diferente proporción, a la invitación que se hace en el Pleno a un ministro de Estado para que informe. Entonces, la comisión está tratando un tema o ha visto que hay un tema de importancia que debe esclarecerse o que debe
medituarse y que sobre el cual debe reflexionarse, y se convoca al ministro para que dé informe sobre lo que está haciendo su cartera, su sector, en torno a ese tema. Y de esa manera, a través de esa presentación que hace el ministro y de las preguntas y respuestas que se dan en el debate posterior a esta presentación, es que hay una dinámica en la cual entramos franca y claramente en control parlamentario. Otro mecanismo que tienen las comisiones ordinarias especiales, que también lo tienen los congresistas individualmente, eso hay que señalarlo, ya lo hemos visto, son los pedidos de información. Las comisiones ordinarias especiales también, como órganos del Congreso, pueden pedirle al sector público información. Y qué duda cabe que en ese acto de solicitar información hay un mecanismo de control que además permite o puede permitir a los parlamentarios y a las comisiones tener mayores elementos de juicio para ejercer otras acciones de control político que puedan desprenderse de la información que se obtenga de estos pedidos. También fiscalizan, también realizan investigaciones, ¿no? Investigaciones que no hacen necesariamente con los apremios que tiene una comisión investigadora, pero sí pueden convocar a ministros, a funcionarios, a ciudadanos, para que esclarezcan algún tema de interés de la comisión y finalmente emitir un informe. Qué duda cabe que las comisiones ordinarias y también las comisiones especiales pueden realizar este tipo de investigaciones, que no tendrán los instrumentos coactivos o coercitivos, perdón, para poder realizar esta gestión, pero no es extraño o no ha sido poco frecuente que una comisión inicie una investigación sobre un tema y que la información que vayan obteniendo y en algunos casos las negativas a presentarse ante la comisión o a dar información ha devenido en que, como consecuencia de ello, se forme una comisión investigadora o la comisión ordinaria reciba las facultades de comisión investigadora previa moción de orden del día para poder efectivamente realizar estas diligencias que como comisión ordinaria estaban impedidas de realizar por no tener los apremios. Las comisiones también realizan o pueden realizar visitas inopinadas. Por ejemplo, la Comisión de Transportes se puede presentar en el aeropuerto, ¿no? Y hacer una visita de inspección para ver cómo está funcionando, qué problemáticas hay, y hacer una función de control respecto a la administración pública en un aeropuerto, en un hospital, en un colegio, en fin. Y obviamente estas visitas inopinadas que realizan o pueden realizar las comisiones, que generalmente terminan con un informe, qué duda cabe, son también actos en los cuales se desarrollan también algún nivel de control político desde las comisiones. Y finalmente, dudaba al realizar el PPT si colocar, como he colocado, las audiencias públicas, pero terminé colocándolas porque, bueno, iba a ser la excepción de que no necesariamente la audiencia pública es un instrumento de control, pero sí es siendo un instrumento en el que se manifiesta la función de representación. Son espacios en los que frecuentemente se convoca a funcionarios públicos sectoriales, incluso en algunas ocasiones ministros, para
a través de la población sobre algún acto o alguna acción concreta. Y eso genera un intercambio entre los funcionarios y la población y los parlamentarios. Y de alguna manera, este ejercicio de la función de representación también puede implicar, es que no implica, puede implicar que se devengan actos de control, pueden implicar en sí mismo un control parlamentario o que esto devenga, o sea, una génesis de un instrumento o un mecanismo de control parlamentario. Entonces, me pareció interesante, sí, haciendo la tingencia que les estoy señalando, colocarlas como mecanismos, las audiencias públicas, por los cuales es posible, no necesariamente, pero sí es posible que se ejerza algún nivel de control parlamentario en la función pública. Eso es entonces lo que tenía para compartir con ustedes respecto a lo que es el control político o control parlamentario a través de las comisiones ordinarias y de las comisiones especiales. El último tema de la sesión de hoy y prácticamente el último tema del taller, porque como sabemos la próxima sesión, que es la última sesión, va a estar dedicada a las exposiciones, es el relacionado a lo que he denominado control político interparlamentario. Como al interno del Congreso también hay algunos mecanismos de control. Es un control parlamentario, pero hacia los mismos parlamentarios. O sea, el sujeto activo y el sujeto pasivo son en esta ocasión parlamentarios. Por eso lo llamo intraparlamentario. La primera de ellas, probablemente la más frecuente últimamente, además, es el procedimiento de censura a la mesa directiva. Así como el reglamento prevé, como un mecanismo de control político, la censura a los ministros de Estado, el artículo 68 señala: las mociones de orden del día son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Se presentan ante la oficina, ante la Oficialía Mayor del Congreso y proceden en los siguientes casos. Literal D. Pedidos de censura o proposición de confianza a los miembros de la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál es el procedimiento para que pueda realizarse una censura a un miembro de la mesa directiva, a algún vicepresidente o al presidente, o a toda la mesa directiva en su conjunto? Como acabamos de revisar, mediante una moción. Como acabamos de señalar en el artículo 68, el mecanismo para iniciar una censura a la mesa directiva o a algún miembro de la mesa directiva es a través de una moción de orden del día. La puede presentar el 15% como mínimo de los parlamentarios, del número legal de parlamentarios. Se puede proponer la censura de toda la mesa en esa moción o de alguno de sus miembros. Y debe tener pues una mínima fundamentación y explicitado cuál es el motivo de la censura. Una vez que se ha presentado la moción, esa moción debe entrar a debate. Si se presenta en el contexto de una sesión, debe ponerse a debate de inmediato. Y si se presenta en un día ordinario, debe debatirse en la primera sesión que se produce luego de presentada. Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no mayor de 5 minutos, que es el tiempo que se da para la exposición de todas las mociones. Los grupos opositores tienen 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos, para poder oponerse a la moción
como en cualquier presentación de una moción, podría, el presidente está facultado a señalar un tiempo menor, pero lo usual son un minuto para los grupos opositores con un máximo de 5, y su admisión a debate requiere el número de votos de la mayoría de congresistas hábiles. Y hemos visto que los congresistas hábiles el número de congresistas hábiles es el número de congresistas del número real de congresistas menos los congresistas que se encuentran de licencia. Entonces, en cada caso debe determinarse qué número es el número de los hábiles. Y luego, obviamente, de la votación hay dos opciones. Que no se alcance la votación, por tanto no procede la censura y esta moción de censura se archiva, o que sí alcance esta votación para ser admitida y por tanto entre a debate y se somete al voto. Si es admitida, obviamente se produce el debate y luego de ello se produce la votación. Si es aprobada, si no es aprobada, termina el procedimiento, se archiva la moción y no ha pasado nada. Si es aprobada la moción, si alcanza el número de votos para ser aprobada, se declara la vacancia del cargo. Si la moción es contra el presidente, la sesión es dirigida por el primer vicepresidente o por alguno de los otros dos vicepresidentes quien se encuentre. La primera opción es el primer vicepresidente y bueno, y así sucesivamente. Si la moción es contra toda la mesa directiva, no hay una norma expresa sobre eso, pero la costumbre, los precedentes parlamentarios, que en el derecho parlamentario son fuentes de derecho, la costumbre y los usos parlamentarios indican que cuando la moción de censura es contra toda la mesa, quien preside ese acto de moción de censura a la mesa es el parlamentario que encabezó la lista, que quedó en segundo lugar cuando se produjo la votación para elegir en ese año la mesa directiva. Como ustedes saben, todos los años hay una elección de mesa directiva, se compiten una, dos o más listas. En el caso de una moción de censura a toda la mesa, ninguno, ni el presidente ni los vicepresidentes, por razones obvias, pueden conducir el debate y la votación de la sesión donde se va a debatir y a votar su censura. Entonces, quien debe hacerlo, los presidentes parlamentarios, es quien encabezó la lista que quedó en segundo lugar cuando se produjo la elección de esa mesa directiva. Lo que no sé, lo confieso abiertamente, no hay ninguna prescripción y no hay ningún antecedente, es si ha habido algún caso de que ha habido, puede suceder que haya una elección donde solamente se presente una lista. Por tanto, no, al no haber lista perdedora, la pregunta es, ¿quién asume la conducción de ese debate al no haber alguien que haya encabezado la lista perdedora? De manera preliminar y para ensayar una respuesta, yo estaría tentado a pensar que no habiendo una norma que prescriba, que se ponga en esta situación y ante una situación de esta naturaleza, a quien podría convocarse para que presida este acto de debate y votación de una moción de censura a la mesa sería el presidente, ¿no? Quien fue el presidente en la legislatura anterior. Es el único mecanismo que veo que podría ser aceptable para llenar este vacío, ¿no? Si la censura es a toda la mesa, digamos, a un miembro de la mesa
es aprobada, se debe convocar dentro de los 5 días posteriores a la elección de un congresista que asuma esa vicepresidencia. Y obviamente si es el presidente el que es sujeto de censura, en el mismo término tiene que elegirse a un nuevo presidente. La primera moción de censura a un miembro de la mesa directiva con la vigencia del reglamento actual, me disculparán que no he podido ir más atrás en la historia de las censuras a la mesa directiva. La primera censura a un miembro de la mesa directiva con el reglamento del Congreso fue el 23 de mayo de 1996 y fue contra la presidenta del Congreso, Marta Chávez Cosío, y fue presentada por el congresista Henry Pease y otros. Quien condujo el debate fue el vicepresidente Samuel Matsuda Nishimura, y la moción no fue admitida, su admisión fue rechazada. De ahí en adelante han habido varias mociones de censura. En el año 96, aparte de las que se han reflejado 3 más. En el año 98, 7 más. En el año 99, 4 mociones de censura. En el año 2000 hubieron 3 mociones de censura a la mesa directiva. En el 2001 solo hubo una, en el 2004 hubo una, bueno, se entiende que en el 2002 y 2003 no hubieron. Entre el 2005 y el 2012 no hubieron mociones de censura a la mesa, o sea, hubo casi 10 años en que no se presentó ninguna moción de censura hasta el año 2013. En el año 2013 hubo una moción de censura a toda la mesa directiva que presidía el Congreso de Isla. Fue presentada por la congresista Marta Chávez y quien presidió esa sesión fue la congresista María Luisa Coculiza, la congresista que presidió la lista perdedora, ¿no? Se enfrentó al señor Isla y perdió. Entonces por eso ella fue convocada para poder presidir esta sesión, la parte de esa sesión donde se debatió esta censura en el año 2003. En los años 2014, 2015, 2016, 2017 no hubieron censuras. En el año 2018 hubieron 2 mociones de censura, una en el 2019, 2 en el 2020. En el 2021 hubieron 7 mociones de censura, ya se incrementó. A partir del año 2021 se incrementaron las mociones de censura. Y lo que va en el 2022 se han presentado 6 mociones de censura a la mesa directiva. Disculpen ustedes las pausas, pero es una información que pude recopilar recién y no la tengo debidamente procesada, pero me parecía importante compartir con ustedes cómo se han ido moviendo en estos años los números de censuras a la mesa directiva. Respecto de los parlamentarios, también existen algunas reglas que tienen digamos, consecuencias en el destino de los parlamentarios y que podemos considerar que forman parte de estos actos de control político intraparlamentarios. Por ejemplo, la vacancia. Hay el artículo 15 del reglamento señala el cargo de congresista es renunciable solo vaca por muerte, inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función y por inhabilitación superior al periodo parlamentario o destitución en aplicación de lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política. También
tenemos el 15A, que dice, en el caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento del Congreso. Es decir, no es posible la suspensión, que es lo que vamos a ver ahora. También el artículo 25 habla de la suspensión de congresistas. ¿Qué dice el artículo 25? En caso de muerte o de enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para ejercicio de sus funciones, o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional, o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de un delito doloso, el congresista será reemplazado por el accesitario. En caso de proceso penal, si el congresista ha sido suspendido durante el juicio político o será impuesto de detención por más de 120 días calendarios y mientras esta situación dure, será reemplazado por el accesitario. En tales casos, sus haberes serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le serán entregados la suma acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por delito doloso, el monto de depositado revertirá al presupuesto del Congreso. Y también el artículo 16 nos refiere lo siguiente. Artículo 16. Los congresistas de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de delitos comunes presuntamente cometidos durante el periodo de vigencia del mandato representativo para que fueron elegidos de conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución Política. Y como vimos en su momento, cuando revisamos el procedimiento de acusación constitucional, los congresistas también son pasibles, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, al procedimiento de acusación constitucional. También tenemos las normas de disciplina parlamentaria, en el artículo 24 y 61, la amonestación escrita y reservada, la amonestación pública y la disposición. En el artículo 23, el literal A, los descuentos por inasistencia. Y también la obligación de presentación de informes. En el artículo 23, literal F, primer párrafo, y en el artículo 36, último párrafo, se señala esta obligación de presentar reglamentos. En el caso literal del artículo 23, se refiere a la semana de representación y en ese artículo se señala que periódicamente los congresistas deben presentar informes sobre las actividades de representación que realizan. Y el artículo 36 está referido a los presidentes de las comisiones ordinarias, señalando que los presidentes de las comisiones ordinarias, dentro de los 30 días siguientes al término de su mandato, están obligados a presentar un informe de gestión. Lo mismo señala el artículo 5 del Código de Ética Parlamentaria, que señala que los congresistas deben presentar informes periódicos. Dice el artículo 5, el congresista, en virtud del principio de transparencia, presenta al final de cada periodo anual de sesiones un informe público ante el Consejo Directivo que será publicado en el portal del Congreso, que incluirá los siguientes aspectos: las iniciativas legislativas de las que sea autor, los procedimientos de control político que hubieran promovido, el trabajo efectuado en comisiones, entidades u organismos gubernamentales, la participación en viajes al exterior realizados en representación del Congreso, de una comisión ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias conforme al reglamento del Congreso, y cualquier otra información que considere relevante. A su vez, la mesa directiva del Congreso ha sacado recientemente un acuerdo, el acuerdo número 45 2022-2023, que es recién, es del 2 de noviembre, es bastante reciente, en que se acuerda disponer que los congresistas de la República que viajen al exterior autorizados por la mesa directiva deberán informar ante la comisión o comisiones especializadas en la materia objeto del evento internacional sobre las actividades y resultados de su participación en los citados eventos. Las comisiones donde informan serán determinadas en los respectivos acuerdos autoritativos. Entonces acá hay una duplicidad de información, porque de acuerdo al literal D del artículo 5, hay un deber de informar respecto de los viajes al exterior, y de otro lado hay esta nueva obligación de informar a las comisiones en que se determine cuando se autoriza a un parlamentario
a viajar al extranjero en representación del Congreso. Y finalmente, la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Sabemos que existe un código de ética parlamentaria, una comisión de ética parlamentaria y un reglamento de la Comisión de Ética, en la cual se regula el procedimiento, ¿no? Ante la denuncia, sea de parte o de oficio, debe realizarse una calificación de la denuncia que da apertura a una indagación preliminar. En esta indagación preliminar se reúnen algunos elementos de juicio y con ello la comisión, además, en estas indagaciones obviamente están los descargos que hace el acusado, el parlamentario acusado ante ética, y con esta información y con un previo informe la comisión decide si archiva el caso o da pie a un procedimiento de investigación. En el caso de las investigaciones, nuevamente se piden los descargos o ampliación de los descargos al congresista que ha sido acusado. Se realizan todas las diligencias que la comisión estime necesaria o pedidos de información que la comisión estime necesaria para tener el cabal conocimiento de la materia de la denuncia y poder tomar una decisión. Se hace una audiencia en donde participan el congresista acusado, los denunciantes, y si la comisión considera que debe haber algún tipo de testigo o de persona que debe, que no sea el directamente acusado, que deba participar para dar algún tipo de información a la comisión y someterse a las preguntas, al interrogatorio de la comisión, así se realiza, y con ello hay un informe final en el cual se archiva la denuncia o se aprueba las sanciones, que pueden ir, como sabemos, hasta la suspensión por 120 días de legislatura. Con esto, estimados alumnos, hemos culminado la parte expositiva de la sesión del día de hoy respecto del control intraparlamentario y también del control en comisiones o en comisiones ordinarias y especiales. Antes de pasar a la estación de preguntas, que siempre, como ustedes saben, reservo unos minutos, todavía tenemos 14 minutos de sesión, siempre guardo unos minutos para las preguntas, pero quería comentarles que a las 6 de la tarde con 17 minutos he recibido a través del chat el trabajo del grupo 10 y también he recibido el trabajo del grupo 4, con lo cual hasta el momento son 5 los grupos que han presentado sus trabajos. Todavía quedan 5 grupos cuyos trabajos faltan presentar. Todavía tenemos un poquito menos de 4 horas, casi 4 horas, así que los exhorto y los animo a que puedan terminar rápidamente sus trabajos y poder alcanzarlos hoy a través del WhatsApp grupal Control Parlamentario, antes o a más tardar a las 11:59 del día de hoy. Con esto llego al final de la exposición del día de hoy y quedo a disposición de las preguntas que deseen realizar. Si hay alguna pregunta o algún comentario, con el mayor gusto. Profesor, tenía dos comentarios, 2 preguntas. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién habla? Armando Barrantes, profesor. Señor Barrantes, adelante. 2 preguntas. A mi criterio, había una parte del reglamento que, si bien usted dijo que todas las comisiones ordinarias fiscaliza, y en el reglamento mismo dice que congresistas que se encuentran procesados no pueden formar parte de comisiones que fiscalizan, ¿no es contradictorio y un poco anticonstitucional que se le niegue a un congresista solo por tener investigaciones fiscales, que no pueda ser parte de mutilarle de su parte fiscalizadora? Y 2, comentario del tema de, a su parecer,
bueno, mi parecer que un presidente del Congreso que asume la presidencia de la República cuando vacan al presidente y al vicepresidente, sería un presidente encargado de la presidencia, entonces podría ser motivo, si se le censura, sí procedería a una censura como presidente del Congreso y quedaría sin asumir la presidencia de la República, y el nuevo presidente asumiría la presidencia de la República. Esos dos comentarios quería hacerle. Respecto al primero, en mi opinión, por un principio de transparencia, yo no estoy en contra de que un parlamentario que tiene algún tipo de procedimiento judicial pendiente pueda realizar una labor de investigación en una comisión determinada. Eso, si bien es cierto, restringe uno de los derechos de los congresistas, no restringe los demás que tiene a su disposición, y en todo caso, mientras la norma no sea cuestionada ante el Tribunal Constitucional, es perfectamente válida y constitucional. Respecto a la segunda comentario, digamos, la sucesión, las estipulaciones sucesorias están debidamente establecidas y fundamentadas en el reglamento del Congreso. Si un presidente es vacado, le corresponde al primer vicepresidente, y si no está el primer vicepresidente, no es posible que asuma el mandato, lo asume el segundo vicepresidente, y si no está ni el primero ni el segundo, a quien le corresponde es al presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso es censurado en algún momento, bueno, habrá que entrar a analizar el tema sucesorio. Ahora, lo que hay que tener presente es que la censura a un de la mesa es por su desempeño como miembro de la mesa. Al momento que el presidente del Congreso asume en su calidad de presidente del Congreso y en perfecta armonía con la sucesión constitucional establecida en nuestro texto constitucional, ya no desempeña funciones como presidente del Congreso, desempeña las funciones de presidente de la República. Por tanto, censurar a un presidente del Congreso que está en ejercicio de la presidencia de la República lo veo poco difícil. No me parecería así de entrada, con cargo a que podamos analizarlo con mayor detenimiento, que no se daría procedente una moción de censura a un presidente del Congreso porque que está ejerciendo la presidencia de la República, porque no está ejerciendo la presidencia del Congreso. Sigue siendo el presidente del Congreso porque en esa calidad ejerce la presidencia de la República, pero quien está a cargo de la dirección del Congreso es el primer vicepresidente, o el segundo, o el tercero, quien haya sucedido en esa función al presidente del Congreso. Esos son los comentarios que podría hacer a sus preguntas, señor Barrante, le agradezco mucho. Y el señor Eduardo Carborica está levantando la mano, así que con el mayor gusto, como siempre, atento a su pregunta. Buenas noches, y siempre muy agradecido por las exposiciones, profesor Giovanni. Para preguntar dos aspectos, uno de tipo específico. En la mesa directiva ha habido casos también de renuncia de un miembro, y principalmente por sanción de tipo ético, o también, como ha sucedido recientemente, la renuncia de un miembro de la mesa directiva como consecuencia de un proceso judicial. Entonces, esto está relacionado con los mecanismos de control, diremos, la renuncia, al igual que la salida, ¿no? de los miembros por las mociones de orden del día. Esa es una primera pregunta en específico. Y una pregunta de manera general: si el control interparlamentario alcanza al Parlamento andino, o cómo el Parlamento andino ejerce, diremos, su control, porque recordará usted, doctor, que anteriormente la comisión ordinaria o el Parlamento andino no era más que una comisión ordinaria.
y lógicamente estaba sometido como comisión ordinaria a lo que ahora hemos llamado el control interno parlamentario. Entonces, ¿qué opinión tendría, reitero de manera general, sobre el control interparlamentario con el Parlamento andino o el control interno del Parlamento andino ahora? Gracias. Muchas gracias a usted por sus preguntas, doctor Carhuarica. Respecto de la primera, sí, yo creo que efectivamente la renuncia es, como lo hemos visto para el caso de los instrumentos de control parlamentario propiamente dicho, es la aceptación de la renuncia. Digamos, no hay una votación para la aceptación de la renuncia, solamente hay una declaración de vacancia por renuncia en el caso de la mesa directiva. Y respecto de su otra consulta, efectivamente, hasta hace unos años, los parlamentarios representaban al Congreso en el Parlamento andino, como en otros parlamentos, como el Parlamento latinoamericano o otros foros multilaterales de orden parlamentario, el Parlamento masónico, por ejemplo. Pero en el caso del Parlamento andino, hubo un proceso en el cual se cambió la legislación en sintonía con lo que sucedía en otros países que estaban adscritos al Acuerdo de Cartagena, para que los parlamentarios andinos fueran elegidos directamente por la ciudadanía. Y desde ese entonces sucede así. Son electos junto con los parlamentarios andinos. Respecto a su régimen interior, están sujetos al reglamento del Parlamento andino. Hasta ahí puedo llegar. La verdad es que debo confesar abiertamente que desconozco cuáles son los sistemas internos del Parlamento andino para poder prevenir acciones de corrupción o faltas de ética en el ejercicio de la función de parlamentario andino. Eso es lo que le debo responder. Yo imagino que el Parlamento andino tiene en su reglamento interno alguna disposición respecto de estos temas, pero no la conozco. ¿Alguna otra consulta? Si no hay ninguna otra consulta, les reitero mi agradecimiento por acompañarme en esta sesión y por haberme acompañado además en las sesiones que hemos venido realizando desde los primeros días de noviembre. Esta es la 7ª sesión, no la última, pero sí la sesión que nos ha convocado para evaluar el tema de control parlamentario. Nos queda una última sesión la semana que viene, el día lunes, pero recuerden, por favor, les pido encarecidamente que todavía tenemos 3 horas y 45 minutos aproximadamente. Hay 5 grupos que todavía faltan entregar sus trabajos. No se van a aceptar trabajos que lleguen con posterioridad a las 11:59 del día de hoy. Así que agradeceré que los puedan enviar antes de esa hora por el chat grupal de control parlamentario, que además es el único canal por el cual se van a aceptar la presentación de trabajos. Dicho esto, les agradezco mucho y el día lunes 28 vamos a procurar iniciar lo más temprano posible. Les advierto desde ya, o les aviso, que es altamente improbable que el lunes tengamos break, porque hay que escuchar a los 10 grupos y el tiempo es limitado. Así que para no extendernos más allá de las 8:15, vamos a tratar de empezar a las 6 en punto y también vamos a tratar de avanzar en la medida de lo posible para acabar con los 10 grupos, porque es la nota, así que tenemos que acabar sí o sí con los 10 grupos, por lo cual probablemente no hagamos break. Entonces nos vemos el lunes de la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.